¿Cómo andás, Carlito? Todo bien, todo en orden. Aquí estamos trabajando en muchas cosas y muy gustosos de estar con la audiencia, con los compañeros aquí. Bueno, conversemos. Hay muchas cosas por las cuales podemos intercambiar ideas, ¿verdad? Es, Por ejemplo, ¿Cuál es el tema que no me gusta, Néstor? y vos sos docente de economía, además de ser economista. Ahí está. Pero a mí me interesa mucho la redistribución del ingreso. Yo pienso que mientras se pueda, hay que intentar redistribuir ingresos. Llega un momento, va a llegar un momento en que para seguir redistribuyendo ingresos se necesita un cambio en el sistema económico en el que nos rige. Eso es evidente. Pero mientras tanto tenemos que ganarnos la confianza de la gente, sintiendo que la lucha tiene avances, que esos avances implican unos objetivos de sociedad y que, por lo tanto, a no pedirle a nadie un sacrificio ideológico. Es decir, en aras de una determinada ideología, usted, eh, persona de pueblo, tiene que sacrificarse un gran tiempo porque va a ser muy dura la lucha. Pues eso puede llegar a ser así, pero tampoco vamos a nosotros en este momento reunir muchísima gente si lo que estamos planteando es un salto al vacío. Tenemos que buscar asideros reales en lo que es el funcionamiento económico para que acá en más se pueda llegar a los avances que estamos hablando. Entonces, a mí la redistribución del ingreso creo que pasa por el salario, por el empleo, obviamente, este, y por la parte impositiva y uno de los centros en ese sentido es la seguridad social. Entonces, tenemos que el gobierno, por la vía de su presidente, el presidente de la República, que es el señor Lacalle, bueno, lo que ha dicho una vez terminado el referéndum es, bueno, superado el episodio, hemos logrado una victoria. Esa victoria significa que seguimos adelante con nuestra agenda como si nada hubiese pasado. Distinto a los que otros voceros de líderes de la coalición de gobierno han manifestado, dejando en evidencia que la coalición de gobierno es cada vez partido nacional o casi de más del presidente de la República que de un conjunto de gente que se dispone a llevar adelante determinados objetivos que han sido concertados. No es así, no funciona ningún tipo de mecanismo para coordinar ideas. Cuando el episodio de la desastrosa cesión del puerto de Montevideo por 60 años a una empresa extranjera, hubo diferencias. Cuando el tema de colonización hubo diferencias. Cuando el tema de forestación hubo diferencias. Y creo con el tema del episodio del exministro Cardoso debe haber habido más diferencias de las que afloraron. Entonces yo creo que aquí tenemos una coalición que sí, que está ya resquebrajándose y no funcionando, que es lo peor que le puede pasar a cualquier gobierno, tener quien toma las decisiones no tiene relación entonces con el conjunto de personas que han generado, han reunido las opiniones de mucha gente que las apoyó para gobernar. La participación ciudadana hemos nosotros, como grupos
intersocial y grupos políticos por el sí, hemos sido quienes hemos puesto sobre el tapete, en evidencia, como cosa necesaria para el funcionamiento de una... Hemos dado una lección de democracia. Entonces, la agenda entonces de Presidencia de la República tiene tres puntos fundamentales, tres temas fundamentales. Uno es una reforma educativa, otro es la inserción internacional del país y el otro es la seguridad, reforma en la seguridad social, mal llamada reforma en la seguridad social. Yo me voy a referir entonces un poco brevemente a los dos primeros y luego con más detenimiento a la reforma de la seguridad social. Primero, la reforma educativa, de la cual ya pasaron 2 años y no hay novedades, no hay indicios, no hay pautas, no hay nada más que no sea desalojar a los delegados de los profesores y los maestros de los órganos de dirección. Nada más que eso. Y una política muy represiva, muy severa para cualquier, digamos, manifestación por parte de los profesores, tales episodios que hemos visto en los últimos tiempos. O sea, hay una aptitud no de diálogo, sino de enfrentamiento contra el sector de los profesores agremiados. Entonces, esa es la única reforma en la educación aquí, con el Frente Amplio gobernando. Señores, se hizo una reforma educativa más importante que fue el Plan Ceibal. Eso fue realmente trascendente. Eso movió la aguja, eso tocó hondo. Y tenemos un funcionamiento que ha ido mejorado, después depende de cómo se evalúe, pero es que los niños tengan alimentación escolar como la han tenido y que ahora ya tiene dificultades, ya tiene peros y cosas, que los niños tengan el boleto estudiantil como hayan tenido, son cosas que realmente importan. Pero seguir planteando el tema educativo, midiendo con varas que son muy sesgadas, sin tomar en cuenta que el tema educativo es un tema de conjunto, no es un tema que pueda aislarse del complejo momento en que vive la sociedad, que tiene vinculación con el tema vivienda, que tiene vinculación con el tema de la seguridad, que tiene vinculación con, por supuesto, con el tema de la nutrición de los niños, que tiene vinculación con muchísimas cosas, con el cambio tecnológico. Todo eso estamos asistiendo a un planteo que no sabemos cuál es, difuso, que no sabemos qué toma en cuenta y qué no toma en cuenta, que lo quieren aislar del conjunto de los otros factores que inciden en la educación, que el objetivo es quizás hacer una enseñanza que desarrolle menos la habilidad crítica de la muchachada, y que los especialice como autónomas en determinadas cosas. No sabemos nada, y esa es la reforma educativa que se nos viene, con la cual se amenaza más que nada. En segundo lugar, la inserción internacional del país. Todo decía, lo que se hizo es tratar de romper el Mercosur, porque tratar tratados de bilaterales, de libre comercio, aunque sea con quien sea, también con China, es una forma de romper el Mercosur. Y cuando dijeron que no, que era compatible con el Mercosur, yo lo dije una y otra vez, es absolutamente incompatible con el Mercosur. Digan, señores, que quieren irse del Mercosur, romper el Mercosur y iniciar una aventura
bilateralista de un país pequeño en un mundo convulsionado, entre gigantes que no tienen, no van a tener reparos en hacernos sucumbir. Cuando el Tratado de Libre Comercio con China se empezó a estudiar en la administración anterior, el Ministerio de Industria hizo una evaluación de posibles efectos del tratado y resultó ser que había 40.000 puestos de trabajo que peligrarían inmediatamente, porque el bilateralismo tiene eso, que no hay capacidad de negociación, salvo en el muy en el margen. Es tratado de libre comercio. La pauta es libre, para acá y para allá, es decir, para que entren productos del otro país en el nuestro y para que entren productos nuestros en el otro país. La asimetría es enorme, y por lo tanto no hay posibilidades de que Uruguay tenga un desarrollo sostenido con tratados de libre comercio. Quedó en evidencia que el Mercosur no iba a la Argentina y Brasil mismo, no iban a tolerar eso. Quedó en evidencia que Uruguay iba a tener que salirse del Mercosur sin evaluar aquí ni siquiera las consecuencias de una salida de Uruguay del Mercosur, que son importantes para la pequeña y mediana empresa. Que nuestros productos en mayor grado de valor agregado, no hablemos de la soja, de la carne vacuna y de la leche, el único que tiene que tener un poco es la leche, pero no hablemos de esos 3 productos estrella, hablemos del conjunto de producciones que se elaboran en Uruguay y que un tratado de libre comercio las barrería, que no se podrían realizar más en Uruguay y que por lo tanto habría mucho empleo que quedaría rezagado, quedaría para atrás. No se habla nada de eso, y cuando se le interpela al ministro de Relaciones Exteriores, que por otra parte tiene algunos problemas para justificar algunos gastos, que ya han sido puestos en evidencia y que creo que no es un hombre fuerte en este momento en el gabinete. Cuando se le hace una interpelación sobre el Tratado de Libre Comercio con China, que eminentemente se iba a realizar en diciembre y no se realizó nada, dice en el Parlamento que la dificultad está en que salirse del Mercosur sería un paso muy importante. Bueno, hubiésemos empezado por ahí. Acá hay una improvisación en materia de política internacional que tiene un sesgo ideológico total, como si cuando estuvo el Frente Amplio se hubiese distinguido países en función de su ideología, y no, el comercio fue con todos los países del mundo. Y bueno, y no está en la agenda de cómo recuperar el salario real, no está en la agenda cómo buscar otros factores de crecimiento para el país, que no sea ese bilateralismo que evidentemente no le va a hacer bien al país. No hay en la agenda nada que uno diga, acá hay unas políticas que se están ensayando, que de repente podrán ser inconsultas o consultadas con la oposición o con los sectores sociales, pero pueden tener algún elemento que se pueda apoyar, pero es que no hay nada. Y en la reforma de la seguridad social, mal llamada, porque lo que quieren es que el BPS tenga otra forma de funcionar para evitar que tenga una excesiva asistencia financiera del Estado al BPS. Entonces, yo diría, al respecto, y insisto una vez más, creo que el asunto está insuficientemente discutido en la propia organización política Frente Amplio, más lo tiene discutido los trabajadores del BPS, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver. Si yo escuché bien, vos decís que el Frente Amplio ese tema lo tiene, no lo tiene tan bien discutido como lo tienen los trabajadores del ERP, Sí, el equipo de trabajadores. afirmo eso,
Ajá. ¿eh? Y no, con quien no quiero discrepar es con Ernesto Murro, gran amigo, al que lo he visto parado en una buena posición, pero creo que, miren, primero de todo, yo no coincido con que se necesite urgentemente, que sea imperioso, que para el país le vaya la vida en una reforma del BPS, que signifique un ajuste de algún modo en las prestaciones, ¿no? No lo creo. No, no responde a una realidad, responde a una ideología que se dice, el gasto público en Uruguay no debe de ser alto. Y bueno, ¿cuál es ese gasto público alto? 30% del producto, que es lo que se está dando en los últimos años. 35 y 36, por ahí tienen Argentina y Brasil. Más de 40% del producto es el gasto público en los países de la Unión Europea. No me comparen con Haití, señores. Entonces, el gasto público en Uruguay, al que el gasto de asistencia al estatal, que es el aporte estatal al BPS, sea del 30% del total, no me significa nada. El gasto al BPS sí es el 12% de ese 30%. Entonces no me significa nada, me parece normal, natural. No hay que rasgarse las vestiduras porque estemos aportando el Estado, la seguridad social, además de lo que aportan los trabajadores, además de lo que aportan los patrones, estemos aportando 12% del gasto público. No es posible. Primera cosa, esa premisa, de la cual se dice, como hay que gastar menos y hay que ahorrar por allí, bueno, hay que ajustar. Y para ajustar hay que bajar prestaciones, que la gente trabaje más tiempo y que reciba durante menos, una prestación algo menor de la que recibe ahora justamente, ¿verdad? Los futuros jubilados, y la que van a recibir, por si aumenta la edad jubilatoria, la van a recibir por menos tiempo. Eso es ajuste, justificado tan solo por el tema de que se envejece la población, que la natalidad no es alta, que es un país que tiene tendencia a que la población se envejezca, pero yo diría, no se analiza que durante los 15 años que gobernó el Frente Amplio, la seguridad social en el país mejoró, que el BPS dio mejores prestaciones, que la reforma del constitucional que se hizo en 1989, que indexó, o sea que las pasividades no se licuaran más como se licuaban antes, sino que se fueran pagando a medida, en relación a lo que aumentaban los salarios. A todo eso, el Frente Amplio cumplió plenamente. El BPS mejoró, las prestaciones aumentaron, los años de trabajo para la mujer se redujeron en vez de aumentarse, porque se le computó por cada hijo un año más de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Que hay tres variables aquí. Cuando se habla de seguridad social, hay tres, yo diría cuatro variables que hay que tomar en cuenta para resolver el problema, y no resolverlo para ajustar para abajo, sino que resolverlo por una reforma en la seguridad social que signifique más y mejores prestaciones. ¿Por qué tenemos que siempre ir pensando en el necesario ajuste para abajo? Porque entonces encaremos hacer un ajuste hacia arriba, encaremos cómo mejorar las prestaciones, y ahí nos encontraremos con la gente que realmente aspira a eso y no espera hacer siempre timoratos y siempre ajustar con la lógica del ajuste, sino que las tres variables que están influyendo acá son: una, el salario real. Si mejora el salario real, mejoran las aportaciones de los activos a la seguridad social. Segundo, mejora del empleo. Cuando mejora el empleo, evidentemente, hay más aportantes a la seguridad social que antes. Y tercero, y clave, la formalización laboral, que durante el gobierno del Frente Amplio
fue muy intensa el aumento en la formalización laboral. Por ahí, entonces, fue que se mejoraron las prestaciones del BPS. Pese a que el BPS sufre la sangría de la SAFAP, que es, por un lado, las AFAP entonces van a descomprimir las prestaciones que da el BPS a alguna gente, pero esas prestaciones que dan las AFAP son evidentemente muy débiles, muy insuficientes. Le pueden servir nada más que aquellos sueldos altísimos que antes estaban topeados y que ahora en la parte de AFAP no están topeados. Y eso no es una redistribución del ingreso positiva, eso es de alguna manera favorecer a los sectores asalariados de más altos niveles de ingresos. Y yo en toda reforma lo que quisiera hacer es tratar de favorecer a los sectores asalariados de menores ingresos sin confiscarle nada a nadie. De manera que esas tres variables son claves. ¿Qué se me dice de esas tres variables en todo el planteo que se hace de reforma? Nada, no se habla un poquito de nada de ninguna de ellas. Y la cuarta variable, que yo insisto que debería estar funcionando acá como tema de discusión, es el cambio tecnológico, señores. Porque podemos tener mejoras en la sociedad, en muchas cosas, pero viene un cambio tecnológico importante, se pierden puestos de trabajo, se gana productividad. ¿Para quién? ¿Para quién se gana productividad? Entonces, tenemos que discutir si la mejora en la productividad no debe también ser objeto de aportación, contribución al desarrollo del país en el marco de ese cambio tecnológico y contribución a la seguridad social, porque es así, porque en definitiva el puesto de trabajo que se pierde a raíz del cambio tecnológico tiene que ser de alguna manera objeto también de redistribución y no de acumulación de capital. Ya tenemos una acumulación de capital en el mundo que es absolutamente insostenible y una malísima, cada vez peor redistribución de la riqueza en función de tal, que permite tal acumulación. Entonces yo pienso que el tema pasa por ahí, que tenemos que ver que no podemos, con algunos líderes, tenemos que hacer una discusión en el frente. Comparto lo que se decía recién atrás. Antes, los que somos del frente tenemos que discutir en nuestro Frente Amplio. Yo creo que uno es no dar por sentado una reforma necesaria en la seguridad social, porque estamos poniendo ya una premisa. Como si me hablan de la caja militar, claro que sí, ahí hay que reformar, porque es una sangría para todos, en marco de unos pocos privilegiados que resultan de una situación del estado de guerra interna. De ahí viene. Después, alguna caja paraestatal está también con alguna dificultad y va a tener que ser objeto de atención especial. Pero el BPS, señores, el único cambio que hay que hacer es sacar las AFAP. Si no existieran las AFAP, el BPS no tendría tal aporte estatal del que tanto se rasgan las vestiduras, el BPS no tendría pérdidas en un aporte estatal normal. ¿O qué se quiere? ¿Que el Estado no aporte nada? ¿Que todo el aporte para la seguridad social sea los trabajadores y empleadores? En todas partes del mundo los estados aportan, señores. ¿Qué es lo que se plantean? Y lo que estaba sangrando al BPS es las AFAP. Por eso, si el aporte no existieran las AFAP, el aporte del Estado a el BPS sería tan solo del 12% del total de la aportación. Entonces, no hay números, no se hacen números, no hay, yo creo que ahí la Asociación de Funcionarios del BPS tiene más acercamiento a los números que los que yo he visto que salen de la Comisión de Programas del Frente. Yo he elaborado los números y he quedado absolutamente perplejo porque este tipo de razonamiento sale solo mirando los números y nadie los realiza. En segundo lugar, creo que
no es bueno aceptar bilateralismo como también una premisa posible que le sirva a Uruguay, que podría ser que le sirviera a Uruguay. Creo que no, que es absolutamente impensable, que tiene una carga ideológica, igual que las AFAP, que tienen la carga ideológica no a la solidaridad, sino a la cela tuya, al capitalismo individual. Yo aporto para que ese aporte me dé mi jubilación, y me pierdo contexto de todo el mundo. También hay carga ideológica. Y por último, yo creo bueno, que esto no implica que tenemos que perder de vista la alianza de clases. No estamos en condiciones y momentos de pensar en que una clase trabajadora por sí sola sea en este momento la que saque a flote el país. Tenemos que buscar, insistir en la alianza de clases, y ahí yo estoy pensando en el pequeño y mediano productor, estoy pensando en el pequeño y mediano comerciante, estoy pensando en toda una cantidad de gente que en este momento se gana la vida en otras cosas que no es el trabajo asalariado. El sector servicios, mucha gente en el sector servicios, en donde la agremiación no es potente, señores, en donde tenemos que pensar que hay gente que tiene que estar también con sus necesidades, con sus problemáticas en esos sectores, y a la cual tenemos que darle una respuesta adecuada, y por allí me quedo, digamos, creo que algunas cuestiones en las cuales tenemos que buscar en esos congresos que se hablan los sectores políticos del Frente y el Frente en su conjunto, algún tipo de acuerdo básico que refresque un poco el trillo, no seguir de repente tratando de ahondar la misma zanja en la que venimos transitando, sino que abrir un poco, abrir la mente, abrir un poco el camino hacia otros sectores que por algo votaron no, y que por ahí nosotros estamos de repente no llegando adecuadamente, cuando es un sector de pueblo al cual tenemos que llegar y al cual tenemos que basarnos en ellos para aislar a quién, para neutralizar a quién, a los maya oro, señores. Los maya oro son los que tienen que estar neutralizados, y los maya oro son los que van a hacernos saber que si no los contemplamos en su desmedida acumulación de capital, que es lo que está pasando, van a intentar no invertir, van a intentar, digamos, de alguna manera socavar, no les importa que ellos ganen mucho vendiendo la carne al precio que sea, y la exportan al precio alto, y eso es inflación para el pueblo. Maya oro debe sí ser neutralizado. El Maya oro no va a quedarse quieto, el Maya oro va a hacer valer su poder, pero nosotros tenemos que buscar mecanismos de aglutinación de fuerzas populares para tratar de que ese intento de frenar un proceso de cambio real en el cual toda la gente se sienta con posibilidades de vivir mejor, no anular esa idea. Hay planteos que están queriendo anularle a la gente la idea de que puede vivir mejor, pero nosotros creo que tenemos que explotar más bien ese sentimiento, y creo que la realidad del país, la situación del país, vuelvo a repetir, somos un país que tiene potencialidad, tiene condiciones, que tiene posibilidades de realizar un gasto público a la par de otros países como Argentina, Brasil y países de Europa. Entonces tenemos que seguir siendo entonces fieles a esa consigna y considerar que el pueblo necesita de una mayor dirección, de mayor organización, de una mayor participación
y el paso que hemos dado en el referéndum así lo evidencia y va en ese sentido y apunta en ese sentido, pero no tenemos que dejar a nadie afuera, a nadie, a menos que nos estemos refiriendo a los Mayaoro. Un honor tener este programa. Hasta pronto, gracias.